conversar con Carlos Francisco, aparte de las informaciones que nos trae, de algunos puntos, de verdad, ir a algo puntuales. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con la sobrepoblación estudiantil? Ya se disminuyó. Es verdad que solamente, dice el ministro, que aparecieron unos 2,000 y pico de estudiantes que fueron los que pudieron acceder al bono. ¿Qué pasa con el personal administrativo y de apoyo? Ya se resolvió. Ya las escuelas tienen todos los docentes que necesitan. ¿Cómo va el recibimiento de los materiales de apoyo, esos materiales didácticos que les sirven a los maestros de apoyo? ¿Cómo van los libros de texto, etcétera, etcétera? ¿Cómo está la situación en las escuelas? Bueno, que lo digan los que están directamente en las escuelas y dirigiendo el proceso. Buenos días, Carlos Francisco, ¿cómo está usted? Buenos días, don Julio. Buenos días a toda la comunidad redevidente de este importante programa. Aquí de temprano escuchando su cátedra matutina. Y yo siempre feliz porque de verdad que estoy muy contento porque el nivel de precisión que usted tiene con la situación es radiográfica, una radiografía perfecta de la situación que nosotros estamos viviendo. Y también gracias por defender siempre al docente ante esta embestida, que siempre que se habla de presupuesto, nos habían soltado un par de días por todos los problemas de la butaca pero volvieron otra vez con el presupuesto. Eso es lo de ellos. Bueno, ellos dicen que tanto se gasta en pago de personal, especialmente los que han estado bombardeando últimamente, que el 82 y algo % del presupuesto de educación se va en gasto de personal. No sé si es que ellos quieren que las escuelas funcionen solas, a sabiendas de que si haya habido 24,000 aulas nuevas, ¿verdad? Sobre las 33,000 que había, es decir, 24,000 de 33 es casi un 75% de aulas más que hay. No sé cómo ellos quieren que se desenvuelvan esas aulas. Ajá, exactamente. A mano pelada, Julio, como decimos aquí en Dominicana. La sobrepoblación sigue existiendo. Hay algunos distritos que han hecho un gran esfuerzo, como usted lo menciona, creando aulas nuevas, haciendo espacios. Estamos como sardinas, pero más organizados en algunos distritos. Por ejemplo, como hemos dicho siempre, aquí en el 1504 crearon en algunos espacios que habían así como medio vacío, pudiéramos decir, que eran usados para el ocio de los chicos y esto, pues se crearon aulas. Y entonces ahí están los muchachos. Pero, ¿qué pasó con esto? Todavía faltan butacas, todavía faltan personal docente para esos espacios. O sea que se ha hecho un esfuerzo, pero no se ha completado y por lo tanto no se puede sentir el resultado de esos esfuerzos porque todavía, y por algunos aspectos de burocracia, de tiempo, por lo mismo, porque todo lo arrancamos después de que empezamos este proceso. Nosotros siempre acuñamos una frase, don Julio, que es que los pueblos se preparan para la guerra en tiempo de paz. Entonces, usted en medio de la guerra no puede prepararse para la guerra. Y eso es lo que nos pasa a nosotros con el Ministerio de Educación, que todo se prepara ya después que estamos trabajando. No entiendo esa parte. Pero la sobrepoblación es una realidad innegable todavía en todas partes del país. Hay mucha negación de cupo porque los directores, la gente a veces entiende, y eso es una cosa, miren, los niños tienen derecho a la educación. Eso es innegable, pero dice una educación de calidad. Y basándonos, Julio, en lo que usted acaba de mencionar sobre el tema de la calidad y los recursos, yo le voy a decir algo. Quieren calidad, que el docente dominicano dé calidad, pero no te dan espacios de aula suficientes, no te dan la butaca suficiente, no te dan los recursos didácticos suficientes, no te dan el personal suficiente. Porque usted sabía, Julio, que esa carencia de personal docente de más de una década, porque teníamos prácticamente una década con deficiencia de personal. Y yo siempre he pensado que eso simplemente fue por ahorrarse un presupuesto. No, para mí que eso fue así. Y ese simple hecho estaba causando una gran baja de la calidad educativa, porque no es posible que usted en primaria, don Julio, a 50 muchachos los pueda alfabetizar adecuadamente.
y entonces los maestros dominicanos van forzados, explotados, porque una primaria de tercero para abajo con más de 40 muchachas, con más de 30, que deberían ser hasta 20 con un ayudante, pero no, le meten 40 y 50, y los directores entonces nos vemos obligados a hacer eso y después nos quieren criticar a los maestros, a los docentes, porque no damos la calidad adecuada. Entonces no es posible con esta... Usted dice 50, Carlos Francisco, te dice 50, pero el ministro se destapó diciendo que si dividiéramos la cantidad de docentes, ¿verdad? El número de estudiantes entre la cantidad de docentes serían 18.5 estudiantes que tiene cada docente en el aula en este país. Vamos a darle la razón. Vamos a darle la razón. Ahora, ¿y el contexto? Porque es que ellos no entienden el contexto de las cosas. Por ejemplo, una escuela especial, vamos a poner este ejemplo, con niños especiales, va a tener 10 muchachos, un maestro, más de 10 muchachos. Póngase ese ejemplo. O sea, ellos no están viendo el contexto de lo que es la población educativa con este grupo de estudiantes. Por ejemplo, los politécnicos, ya en el área técnica, por lo general, no se usa más de 18 participantes, ¿verdad? Porque son cosas técnicas que requieren de una atención directa. Igual que pasa en inicial. En inicial es un sacrilegio para la educación dominicana meterle 20 muchachos en inicial a un profesor que sin ayudante ni siquiera. O sea, entonces todo eso no lo está tomando en cuenta para decir eso. No, y que hacer cálculo sin discriminar a qué se llama docente y a qué se llama profesor, porque docente son, por ejemplo, los 70, los 80 o los 100 técnicos que tiene el distrito. Docentes son los que tenga la regional. Docentes son los que tengan la sede. Docentes son los directores. Docentes son los coordinadores, ¿verdad? Pero esos coordinadores, esos directores, esos técnicos no tienen grupo de estudiantes. ¿Quién es que tiene el grupo de estudiantes? Son los maestros. Exactamente. Hacen el ratio, lo que se llama el ratio lo hacen por docente, cuando debía, para hablar de eso, debía de hablar por profesores, es decir, los que están en el aula, para poder tener un número que sea verídico, porque no puedo hacer el cálculo con todos los docentes, porque no todos los docentes están dentro del aula. Si tenemos 10.000 centros, tenemos 10.000 directores. Exacto. Y tenemos entonces, ¿cuánto? 10.000 coordinadores, por ejemplo, suponiendo. Más o menos, porque hay muchas escuelas que no tienen coordinadores. Pero vamos a suponer que tenga cada uno. ¿Y cuántos? Entonces, y si tenemos 122 distritos, ¿cuántos técnicos tienen cada distrito para multiplicar los promedios por eso? Entonces, esa cantidad hay que restársela para usted saber cuántos estudiantes tiene por grupo un profesor. El profesor es el que está en el aula, el que tiene los grupos. Los demás, el director dirige la escuela completa, pero no tiene un grupo. ¿Cuál es el grupo de estudiantes que tiene el director? La totalidad, al igual que y el coordinador con quien trabaja. Entonces, exactamente. Entonces, ese número, ese ratio, hace el cálculo errado. Pero es una costumbre del ministerio hacer cálculos cerrados, don Julio, por una razón simple. Usted sabía que el problema básicamente radica en la nómina. Mire qué es lo que pasa. El ministerio no tiene una nómina organizada. Entonces, no le puede decir a usted ahora mismo el ministerio, mira, usted sabe que el estatuto del docente tiene 3 categorías para lo que son los docentes. Y la primera, que es a la que usted se refiere, son los educadores, que son los que ejercen en el aula. Y esos son los que ellos deberían contabilizar, lo que usted está diciendo. Claro. Pero ellos le están metiendo ahí a los docentes técnicos y a los docentes administrativos, que somos los directores. Entonces, ellos en las nóminas del Ministerio de Educación no tienen organizado nada de eso. Hay un mangú, un sancocho ahí totalmente que no viene de ahora, porque también siempre me gusta aclarar esto, porque después la gente piensa que es esta gestión. No, exactamente, no es contra una gestión, sino contra el sistema educativo de muchos años que tiene
que no tiene sus cuentas claras, eso hay que decirlo. Claro, entonces muchos años desorganizados. Carlos Francisco, usted nos habló de que sigue la sobrepoblación, ¿verdad? Y la carencia de docentes de las escuelas. ¿Ya resolvieron esa parte? ¿O siguen? Por ejemplo, hoy hay un grupo, los maestros de registro de elegibles de todo el país están convocando, los orientadores y los psicólogos tienen un piquete frente al Ministerio de Educación. ¿Le siguen haciendo falta docentes a los centros educativos? Sí, realmente siguen haciendo falta. Se ha cubierto una gran parte. No podemos negar que en muchos distritos se ha disminuido significativamente la necesidad, pero siguen haciendo falta. Y es lamentable porque, don Julio, la burocracia, la forma meralaganaria de algunos distritos también, eso ha hecho mucho daño, don Julio. Miren, tanto para el nombramiento de los docentes como de los directores. Hay una situación con los directores distritales que han querido hacer lo que les da la gana. Óigame, don Julio, lo que ellos han querido y de la forma que han querido. Lo primero es la falta de información a los postulantes, como le digo, tanto a los maestros como a los que van como directores. Usted sabe lo que es decirle a don Julio, sí, yo te voy a nombrar, pero donde yo quiera. Entonces, sin antes socializarlo contigo, ahorita después te meto en una escuela que a ti no te conviene por la distancia, por lo que sea, y después, entonces hay un tranque, hay un problema. ¿Por qué no socializar eso antes? Entonces, es bueno también que estamos haciendo ese llamado a la atención. La asociación de directores ya se reunió el CEN y va a empezar una cruzada con este tema. Vamos a exigirle a todos los directores regionales que se publiquen todas las plazas donde no se han terminado, porque ya hay lugares que sí han funcionado, don Julio, pero lamentablemente hay otros que no. Y entonces, con respecto al tema de los maestros, don Julio, los distritos, en todos los distritos faltan maestros, especialmente, por ejemplo, del área de español, siguen haciendo falta los de educación física, o sea, porque hubo muy pocos maestros de estos y también de idiomas. Están haciendo falta maestros. Lamentablemente, el ministro tiene razón en una cosa. Hay lugares que tienen muchos maestros y hay otros que tienen pocos. Entonces, los que pasaron, muchos no son de los distritos donde hacen falta. Y lamentablemente ahora ellos están importando maestros de diferentes lugares. Por ejemplo, aquí en la Regional 15, los que son de tal lugar, si se comprometen por tanto tiempo, lo traen para acá. Pero usted sabe cómo son las cosas. Uno para que lo nombren hace de todo, pero después... después y después que me nombran, entonces comienzo a protestar porque me queda muy lejos, porque estoy muy incómodo. Yo le he aconsejado a todo aquel que llamen para nombrarlo, mire, que lo acepten, porque es más fácil luego usted poder reubicarse, sea que usted lo traiga, lo traslade, o sea que usted se traslade a vivir en esa zona, que luego conseguir esa plaza, porque cuando vuelva a haber concurso otra vez, el número de plazas no va a ser como ahora, que habían una cantidad muy grande al hacer este concurso, donde se han nombrado más de 24,000 docentes. Para el próximo concurso no va a haber no va a haber tantas plazas. Entonces, claro, es bueno aprovechar este momento y aceptar la designación para que luego del camino usted arregle esa carga, porque después se le va a complicar usted poder entrar al sistema. Claro, don Julio, el problema fue un error en el levantamiento. Realmente el ministerio, lo mismo de siempre, es lo mismo que le estamos hablando. Ellos en la nómina no saben quién es quién, dónde está cada quien. Entonces, usted sabe que cuando vino el cambio de gobierno, muchos de esos docentes pasaron como a técnicos interinos. Sí. Y entonces se incrementó, óigame, más de un 100% la necesidad de docentes. Y es por eso que todavía a esta altura de juego no se ha podido completar, porque, como le digo, al muchos salir a técnicos interinos, otros fueron a la misma sede, ese levantamiento nunca funcionó. No funcionó ni para los maestros, ni para los directores, que usted sabe que reportaron en cero algunas plazas que... Claro, algunas regionales reportaron en cero, sin embargo tenían muchas plazas que había que cubrir, especialmente para directores que lo publicaron en cero. Carlos Francisco,
¿Ustedes tienen algunos datos específicos que pudieran decir, por ejemplo, en cuál distrito es que donde existe, por ejemplo, la mayor dificultad por la falta de docentes, según los reportes que ustedes tienen de sus asociados? ¿Y en cuál distrito hacen falta más butaca, menos butaca? ¿Cómo va el asunto este? Ayer presenté un video de una escuela de Santo Domingo Norte, donde, bueno, ellos están dando clase virtual porque no tienen ni un solo, un liceo muy grande y no tienen ni un solo miembro del personal de apoyo que vaya a limpiarla, pero sí nombrado, pero que vayan. Entonces, los maestros han decidido dar las clases virtuales. ¿Cómo sigue esa parte de la falta de empleados de la parte del personal de apoyo en los centros educativos? Don Julio, eso no ha mejorado ni una pizca. La situación que existía al principio sigue igualita ahora. No se ha nombrado personal administrativo prácticamente en ningún lugar. O sea que la misma situación que planteamos del 85% de falta de personal administrativo continúa igual. O sea, no ha habido una variación significativa, especialmente en esa regional 10. Óigame, en esa regional 10 la situación es caótica y preocupante. Pero yo estoy mencionando la regional 10 por ser una de las más grandes, pero realmente en todas las provincias del país, tenemos la deficiencia, la 10, la 12, también tenemos mucha deficiencia en la 6. Realmente esto es general. Lo único es, don Julio, que hay lugares donde tienen un mejor manejo, por ejemplo, con la comunidad, por decir un ejemplo. Y hay hasta padres que han ido a algunas escuelas a ayudar, pero usted sabe que después de que el presupuesto de la educación tiene el 4%, la gente no le gusta colaborar en las escuelas porque entiende que todo se lo da. Así mismo. Eso mismo decía el comunitario que hablaba en nombre en esa escuela, decía que educación tiene tanto cuarto que hasta le iban a quitar de lo tanto que tenía y que no lo podía gastar, porque ese fue también un mal mensaje que se envió para tratar de dar a entender que educación tenía muchísimos cuartos. Por eso nosotros hemos dicho que educación no le sobran los recursos, lo que le falta es la planificación. Por falta de planificación no pueden invertir correctamente los recursos y por eso nos siguen haciendo falta docentes, nos siguen haciendo falta personal administrativo, nos siguen haciendo falta butacas, los materiales de apoyo no llegan. Con respecto a los directores, ¿cuáles son los informes que ustedes tienen? Especialmente los 858 que aprobó el MAT y que uno suponía que ya a esta altura del juego, ¿verdad?, iban a estar designados. Pero sin embargo yo recibo quejas casi todos los días. Por ejemplo, en la regional 01 de Barahona, no se ha visto que los que recomendaron para esa regional y en cada uno de esos distritos hayan sido designados. ¿Cuáles son los informes que ustedes tienen, especialmente de esos 858? Si tienen más o menos cuánto han designado y cuánto faltan por designar. Bueno, según lo que hemos podido levantar, don Julio, porque también hay una situación, es que al haber tan poca información oficial, a uno no le gusta llevarse de los rumores y ¿verdad? Y por eso a veces no podemos hablar de muchas cosas. Ahora, hasta ahora, menos de 400 han sido designados, menos de 400. Y hay un tema con esa gente, don Julio. Por lo que le estaba comentando, los directores distritales, primero se cometió un error en el levantamiento de las plazas y segundo, ha habido unos tranques tremendos por el mismo problema de la nómina. Por ejemplo, usted sabe que en una escuela usted puede tener 10, 20, 40, 50, 100 maestros, pero puede tener un solo director. Entonces, hay escuelas que, aunque no tenían director físicamente, pero todavía aparecen directores nombrados ahí. Y ha habido que liberar esas escuelas. Entonces, el tranque principal ahora mismo realmente ha sido que las escuelas que le han asignado a esa persona tenían directores nombrados. Entonces, hay que resolver esa situación. Y ese ha sido el tranque número 1 por el cual menos personas han sido nombrados hasta ahora. Pero, por ejemplo, ahora en esta nómina de octubre salieron unos cuantos más, porque van saliendo al paso.
van saliendo despacito. De la regional 10, ahí salieron un grupo ayer, por ejemplo, pero la regional 16 y la 15, cero. Don Julio, cero. La regional 16, que es Cotuí, Bonao. Es que hay regionales que no presentaron candidatos, o sea, ellos no evaluaron, ellos dijeron, aunque evaluaron, dijeron luego que ahí no, en el reporte que tenía el ministerio, no tenían plaza. Decían ellos que no tenían plaza, aunque sí en la realidad sí existen. Es que hay muchas, don Julio, porque ese es el tema. Ahí hay una gran cantidad de plazas, pero no se reportaron y entonces ahora esas personas están teniendo que esperar a los nuevos levantamientos. Ya se están haciendo los levantamientos, ya se han enviado al ministerio, habían comisiones de la regional 16 allá en el ministerio levantando esa información. O sea, los mismos postulantes fueron un grupo y en reclutamiento le estuvieron dando estas informaciones. Sin embargo, don Julio, ellos no salieron ahora y posiblemente, para que lo sepan los colegas que están por ahí, señores, posiblemente hasta abril ustedes van a estar pasando trabajo por esos temas hasta que la nómina no se vaya organizando y trabajándose. Yo le puedo decir, don Julio, que el ministerio allá arriba ha querido hacer el trabajo. Óigame, ellos han querido allá arriba hacer el trabajo, pero lamentablemente el tranque no está ahí, porque esa gente de reclutamiento, si usted le mandan mire cómo es que ellos lo están haciendo. Ellos le dan un listado y tienen el listado de lo que pasaron, en el orden que pasaron. Cuando a usted le mandan una persona para allá, para el ministerio, ellos verifican y lo van nombrando en el orden que están ahí. No pueden nombrar el 7 si no han nombrado el 5. Entonces, ¿qué pasa? Que si el 5 tiene un tranque, porque no le gusta su escuela, porque la escuela lo mandaron multigrado, los multigrados, los que bajan de 100 estudiantes, no lo están nombrando como directores. Eso es otra cosa. No le están nombrando directores. Y entonces muchos pueblos de esos están mandando directores para esas escuelitas que saben que no califican, entonces se lo devuelven. Y ahí viene el tranque. Entonces, mientras esa persona no escribe una carta declinando la escuela o le ponga otra escuela, entonces se trancan los demás. Y ahí ha habido el problema serio con esta parte. Bueno, pero lo ideal sería que los directores de distrito, como usted dijo al inicio, antes de designarlo, ¿verdad? Socialicemos, ¿verdad? Mira, a usted que le toca ahora, usted es el número 4, a usted que le corresponde ahora. Yo tengo estas 10 escuelas. Seleccione usted una de esas 10, de las que más le convenga, para no tener el tranque. Pero si usted me dice, no, yo te voy a enviar para tal, y entonces yo considero que por mi orden de calificaciones, a mí me toca, si conversan conmigo, yo pudiera seleccionar otra escuela que me acomode. Yo vi un choque en un distrito con 2 directores, con 2, porque se presentó. Por ejemplo, a mí me enviaron para la escuela que usted quiere y a usted me mandaron para la escuela, ¿verdad? Nos intercambiaron. Entonces yo no aceptaba, ni usted tampoco, cuando lo que había que hacer era un cambio simple y llanamente. Usted le gusta la escuela A o le conviene la A y a mí la B, ¿no? Entonces a mí me mandaron para la A y a usted para la B. Pues, se ve que no hay una socialización para tratar de ir soltando esos nudos. Entonces lo que hace es que complican más de la situación, porque sabemos que, por Dios, estos directores de distrito especialmente, bueno, que son unos jefecitos, unos pichones de Trujillo, y consideran, yo soy el jefe, y donde yo lo envío a usted, ahí es que debe de ser. Bueno, pero si usted lo puede, a usted lo nombran en un puesto es para resolver el problema, no es para crear. Entonces, si usted con la conversación, con el diálogo, usted puede resolver esos problemas porque no los resuelve. Entonces lo tienen complicado con esa situación que usted acaba de decir. Entonces se tranquen el número 4, por ejemplo, y a partir de ahí no pueden seguir designando, porque si no me han designado a mí que soy el 4, el 5 no lo pueden designar. O sea, ellos están tratando de hacerlo correctamente, pero entonces, don Julio, eso que usted acaba de decir, por ejemplo, mire, en el 901, ahí hay un Trujillo, en ese 901, de una forma tal que es todo el mundo que está vuelto loco con ese señor. Hay gente enferma y todo eso, porque ese señor del 901 maltrata y humilla no solamente a los directores, a los técnicos, a los maestros, a todo el que se le para al frente. Y entonces son gente que no tienen como
la capacidad emocional de manejar puestos, porque ustedes saben que es un puesto de mucha presión. Claro. Señores, ser director distrital no es fácil, usted lo sabe. No es fácil ser director distrital, pero usted tiene que tener la capacidad emocional de manejarse adecuadamente y no maltratar a su gente, a su personal, porque eso es algo imposible. Y así mismo como el que menciona el 901, que es uno de los más graves, también tenemos el de La Vega, que también tenemos unas situaciones ahí con ese señor. Entonces es importante, don Julio, que esos directores distritales entiendan que todo es pasajero, que hoy están ahí, mañana estarán en otro lugar, o no estarán ahí simplemente. Entonces, estos directores, nosotros no estuvimos ahí, don Julio, para ayudar a definir este proceso, pero la forma que nosotros siempre hemos pedido es que a usted lo pongan a elegir en ese rango de escuela según la nota suya. Usted el uno elija la de esa y la que van quedando, el otro tiene que elegir dentro de la que quedan, pero ya es una forma más justa de hacerlo. Y a los postulantes que están pendientes, les sugiero que vayan a reclutamiento. Todas esas personas, porque así usted va a conocer cuál es su realidad. Vaya a reclutamiento del Ministerio de Educación y pregunte por la técnico encargada de su regional, que es una analista encargada de su regional, y ella le va a dar la información. Ellos se la dan porque ahí hay gente decente, gente que colabora, y usted va y pregunta por su información. Así usted no va a estar en el limbo ni pendiente de lo que digan allá, porque es Julio. Todo el que ha ido, Julio, cuando sale de ahí, sale con la información y hay algunos que han podido ir a reclamar o resolver cualquier cosa. Pero si usted está esperando ahí simplemente, luego después se le puede complicar. Así es. ¿Algo más, Carlos Francisco, que quiera agregar de alguna información puntual que usted quiera darle a los docentes, especialmente a los directores del país? Bien, don Julio, el trabajo en equipo es importante y quiero que siempre se resalte que los directores y los maestros somos todos docentes y debemos trabajar en equipo. Si usted como maestro ve cualquier situación que su director quizás no está haciendo correctamente o lo que sea, con amabilidad y cariño, siéntese un momentito con él y dígalo. Igual, recuerde que el director está ahí para velar porque se cumplan los procedimientos adecuadamente. Cuando un director le hace un llamado a la atención o algo, siempre que no se lo haga de forma grosera, ¿verdad? Y de mala forma, recuerde que también es la función de cada uno. Vamos a trabajar todos juntos porque la calidad educativa dominicana siga incrementando, porque a medida que se incremente la calidad educativa, aunque no nos dan las herramientas adecuadas, vamos a tener también más capacidad de exigencia en una sociedad de hoy que ya no es como antes, don Julio, porque también hay que entender que la sociedad de hoy ya todo el mundo habla de educación aunque no la comprenda y el maestro es el enemigo público número uno de esta sociedad gracias a esa gente detractores que han acabado con nosotros. Sí, y también, como antes el salario en educación era una cenicienta, especialmente en la escuela pública, yo recuerdo que cuando yo en la universidad decía que estudiaba educación, me miraban hasta con desprecio. Hoy, aquellos que miraban con desprecio a los que estudian educación, hoy estudiaron su profesión y hoy entonces quieren hacer una habilitación docente para venir a trabajar en educación. Porque sin lugar a duda el salario del docente, que puede ser todavía mucho mejor, pero ha mejorado sustancialmente, ¿verdad? A través en los últimos años. Ahí están esos datos estadísticos, en qué porcentaje, ningún salario aquí ha aumentado en la proporcionalidad que lo ha hecho, que se le han hecho a los docentes. Todavía pudieran ser mucho mejor y eso le ha despertado el apetito a muchas instituciones. Por eso es que incluso, vuelvo y repito, usted lo dijo, antes la escuela recibía la colaboración de los padres, pero todo el mundo dice, no, porque ahí todo el mundo gana muchísimo dinero, porque yo voy a ir a trabajar gratis. Y se ha creado una percepción, ¿verdad? Y que el Ministerio de Educación está apoyando en recursos porque tampoco no los ha sabido administrar. Esa es una de las situaciones. Carlos Francisco, vaya mirando los mensajes en los que yo voy saludando, para si hay alguna pregunta no se nos quede, ¿verdad? Que nos interesa contestar las intervenciones de los amigos, saludarlos, pero también contestar las preguntas porque eso arroja luz y algunos no nos preguntan, sino que también emiten sus opiniones que también son importantes en estos programas.
Saludos para Mario Heredia desde los Botados de Yamasá. Giovanni Gómez. Cuando usted encuentre una pregunta, me interrumpe. Giovanni Gómez. Buenos días, Julio, desde Villajaragua. Isa 07. Saludos afectuosos. Dice Isa desde Puerto Plata. Dijo que ha sabido del proceso de nombramiento de directores. ¿Será verdad que en marzo habrá otro concurso? Bueno, lo están organizando, sí. Es la intención del ministro. Don Julio, ahí aclaramos esto. Miren, nosotros como asociación de directores no vamos a permitir un concurso para directores mientras hayan directores pendientes de nombrar. O sea que para directores no, porque recuerde que pasaron más personas de la cuenta y hay una lista larguísima en el banco de elegibles. O sea que no vamos a permitir otro concurso nosotros, porque además el estatuto del docente es muy claro que dice que la caducidad no aplica, claramente lo dice en el artículo 23 y su párrafo, que no aplica para la posición docente administrativo que somos los directores. Así que puede haber un concurso para áreas que se necesiten, como debe ser, pero para directores no entendemos, no creemos que pueda haber otro concurso. O para directores en un distrito donde no haya de registro de elegibles, porque se puede dar un distrito que hayan plazas y no hayan directores de registro elegibles. Si se da ese caso, ¿verdad? Por eso los concursos tienen que ser focalizados, no generales, porque es una estupidez. Usted hace un concurso para ir a buscar un personal que ya usted lo tiene, ya está calificado ahí, que ya participó. Ahora es ese dinero y ese tiempo y designa a los que ya aprobaron. Ahora, si hay en algún distrito, ¿verdad? Dejar la posibilidad abierta de un distrito que hacen falta directores y no hay del registro de elegibles, entonces hay que dejar esa posibilidad abierta. Porque eso es lo que dice el estatuto. También no es solamente para directores, también para maestros. ¿Cómo van a llamar a concurso, qué sé yo, para maestros de primaria en un distrito cuando ellos tienen el registro de elegible la cantidad de maestros que le hacen falta? Entonces se ahorra ese tiempo y los designa, porque ya ellos aprobaron, si ya lo aprobaron y están ahí esperando. Para algo es que lo ponen en la espera. Entonces los concursos deben de ser en los distritos donde exista la necesidad de ese personal y que no tengan de registro de elegible. Pero que hagan un levantamiento real, don Julio, que ahí es donde está el problema. Exacto. Así, lo que pasa es que los levantamientos también, Carlos Francisco, tú haces en educación hoy un levantamiento y se hacen falta 20 directores, ¿verdad? Pero ¿qué resulta? Que el lunes yo cumplo mis años para retirarme y entonces el lunes deposito. Ya no son 20, ya son 21. ¿Por qué? Porque al ser tanto la cantidad de docentes, ¿verdad? Y entonces cada cierto tiempo van venciendo y algunos van depositando sus documentos para retirarse, porque eso es lo que está pasando con el video. Mire, a propósito de esto, para algunos que están hablando, mire, por eso que nosotros decimos, este espacio no es nosotros para ser graciosos, es para decir la verdad. ¿Usted sabe cuánto invierte educación en pago de jubilación y pensiones? Dice ese estudio, 18% de su presupuesto. ¿Usted sabe lo que significa eso? Entonces, en el mundo entero, la cantidad de años en servicio de los empleados para obtener la jubilación, lo que ha ido es incrementándose, no viene disminuyéndose, y lo han ido incrementándose porque ahora la esperanza de vida. La esperanza de vida se ha ido incrementando. Por lo tanto, si usted los deja igual o los disminuye, la cantidad que salen van a ser mayor que la cantidad que entran. Y eso traería como consecuencia que esos programas, ¿verdad? Esos institutos se van a descapitalizar, porque si le salen más recursos que los que le entran, entonces puede llegar el momento que se descapitalice y va a ser peor. Y va a ser peor. Entonces, lo estoy diciendo
porque veo incluso algunos en las redes diciendo que 20 años para un maestro que se pueda retirar con el 100% es suficiente. Pues mire que no. Eso va en perjuicio de usted mismo, porque si es así, va a llegar un momento en que ese programa de jubilaciones y pensiones se va a descapitalizar, ese instituto, y no va a tener los recursos para usted pagarlo. Y es mejor prevenir a tiempo, porque después que usted está viejito y que después que usted esté viejito le vengan que no hay cuarto para pagarle. Mire, eso es complicado. Es difícil, es difícil. Las cosas como son, no es como usted quiere que sean. Entonces, ese es, como usted lo dijo, la esperanza de vida ha ido incrementando. También se han ido incrementando la cantidad de años y de edad para las jubilaciones del 100%. A Doris Reyes, desde Asua, Ana García, desde Higüey, Moraya Peralta Ramón, desde Montecristi. Mire, desde Higüey nos cambiamos a Montecristi. Usted se da cuenta cómo nos ven en este programa, Carlos Francisco. De punta a punta. A Doris Reyes Ramírez, dice don Julio, no se sabe a qué se está jugando el Ministerio de Educación. En Asua solo salieron 6 nombramientos de 22 autorizados por el MAT. Se refiere a los directores. Bueno. Así es. Nicolás de Jesús Núñez dice, buenos días. ¿Y para cuándo nos toca a los del punto del corte? Bueno, es que... Eso es tan feo, don Julio, del punto de corte. Así mismo es. Los del punto del corte, incluso, si ya están hablando de concurso, los del punto del corte no están en el registro de elegibles, pero no decir que ahí no va a haber, no. Sino ya salió, don Julio, ya salió la ratificación que con la ADP y, ¿verdad? Y esto dijeron que ya es el 42, sí. El corte, por lo tanto, es muy difícil que se pueda lograr ahora antes, porque también hay mucho en el banco elegible. O sea, que es un poco difícil. Así es. Marta Batista, mi prima, desde Higüey. Martina Medina, desde Monseñor Noer. Cristina Manuel Nolasco, desde Yamasá. Dice, el Ministerio de Educación no piensa pagar las licencias pre y post parto que nos deben del 2017 al 2019. Vamos a ver, Carlos Francisco, si este ministro no hace como dijo el otro, que él pagaba las de él. Oye, pero señores, mírenme, no, mire, Julio, no me recuerde eso, pero mire, Julio, en ese sentido de las licencias, óigame, es importante que entendamos esto. Señores, esto es un mal histórico, sí, que debe resolverse ya, pero lamentablemente ellos están enfocados todavía en organizar la nómina y no sé cuánto, o sea, que eso ellos como que lo han dejado para una segunda parte, pero qué bueno que tocan ese tema porque nosotros vamos a estar trabajando, ¿verdad? Porque eso se haga. Y el tema del pago de la licencia de los maestros, don Julio, que luego cuando volvamos a este programa vamos a hablar aquí para que los directores, con técnicas, para que los directores no le cobren, no hagan que los maestros paguen licencia. Señores, es ilegal y es abusivo. Tenemos que evitarlo a toda costa y no podemos replicar para abajo la falla que hacen con nosotros. Carlos Francisco, es bueno que usted está hablando de eso y que se lo explica a sus compañeros, porque nosotros tenemos los 12 años que tiene hablando los educadores en el aire, haciendo esa aclaración. Incluso hay algunos directores que nos llaman y nos dicen, Julio, pero que usted está en contra de nosotros. Y dicen, no, yo no estoy en contra de ustedes. Yo lo que estoy es a favor de la ley. Pero es que bueno que ustedes preparen una buena presentación y le señalen cuáles son los mecanismos, cuál es el camino a seguir para evitar inconvenientes con sus propios compañeros, porque es con sus propios compañeros que usted tiene ese problema. Yo digo que cogen piedra para los más chiquitos, porque en vez de pelear con el director del distrito... Es para arriba que vamos peleados, Julio, no para abajo, es para arriba. Para abajo, así mismo. Margarita Lebrón, desde Santo Domingo Oeste. Justina Batista, buenos días, don Julio y demás compañeros. Newton de Jesús, que siempre está con nosotros desde Cotuí. Juana Berroa Mansueta, María del Carmen Osoria, buenos días, bendiciones para todos ustedes desde Monseñor Noel, don Julio, para que me digan si es prudente
que los distritos ya estén por los centros educativos haciéndole presión a los docentes sobre la implementación de la adecuación curricular. Pienso que lo primero es tener las orientaciones del lugar y dar tiempo a que se haga una pequeña digestión de tantas cosas que piden todos los días, algo nuevo. No me opongo a los cambios, pero a la falta de coherencia sí, quiero que sí. ¿Cómo ustedes han ido manejando la adecuación curricular? Es que se están dando talleres, don Julio. Parece que hay algunos distritos más rápidos y otros más débiles, porque siempre pasa esto. Como que no es estandarizado el proceso. Pero lamentablemente hay que trabajar porque no han dado los insumos, no lo han dado. O sea, por ejemplo, ahora mismo los puntos de evaluaciones, eso no lo ha proveído el ministerio, ni siquiera los registros con esa nueva adaptación curricular. Lo mismo que siempre pasa, te mandan a ejecutar algo, como dice la joven, pero no te dan los insumos adecuados. O sea, que hay que trabajar con eso del ministerio, que manden esas cosas para que luego usted pueda hacer el trabajo adecuadamente. Y ya se va a poner la primera calificación. Entonces, ¿en base a qué se va a poner? Y si los registros están acorde para poner, dónde poner esa calificación. Y qué es lo que han estado evaluando, cómo han estado evaluando, si cambiaron entonces los indicadores, ¿verdad? Como ha ido explicando. Entonces, además, don Rubén ha estado solicitando que antes de ponerla en ejecución, tienen que emitir una ordenanza y no la han emitido tampoco. No, realmente el Ministerio de Educación, don Julio, se pierde en lo básico siempre. Ese es el problema de ellos. Se concentra tanto en otras cosas que lo que manda el librito realmente de la educación no lo hacen. Entonces ahí es que vienen los problemas. Bueno, dice Francis Escolástico. Buenos días, don Julio. La distribución de los excedentes podrían fraccionarlo 50-50, 50 para los socios que deseen su dinero. Se refiere, Francis, ¿verdad? Lo que Maimón pasa, lo hace. lo que pasa, Francis, no es que no lo hacen, es que cada institución tiene unos estatutos y tiene un protocolo. Y cuando nosotros entramos a la cooperativa tenía ese protocolo, que los excedentes te los capitalizaban. Eso se puede cambiar, pero eso se hace en la Asamblea General de Delegados. Cuando el delegado por el cual usted vaya a votar, Francis, que lleve esa propuesta a la Asamblea y por el que yo vaya a votar y por el que vaya a votar Carlos Francisco. Porque si no, nadie puede de manera individual decir vamos a entregarle el 50-50 ni vamos a entregarle el 100%, porque para poder entregar hay que modificar. Y cuando se entregó se entregaron los excedentes, el año que se entregó fue transitorio para ese año, no que se modificó para que siempre se le entregue. Entonces, por eso te digo, hay que ir a las asambleas de delegados y hacer esos planteamientos. Porque ¿quiénes son los que están yendo a la asamblea a elegir los delegados en los últimos años de la cooperativa? Son los administrativos, son los conserjes. Obligado, don Julio, lo están obligando. Así mismo. Pero los maestros se han retirado de ese proceso. Entonces le han dejado la decisión a socios que tienen el mismo derecho que los maestros, pero que tienen menos formación, ¿verdad? Para poder tal vez reclamar un poco más lo que pudiera ser sus derechos. Ahora, cuando usted se ingresó a la cooperativa, ingresó bajo el protocolo de que los excedentes iban a sus aportaciones. Si se quiere algo diferente, entonces eso hay que modificarlo. Y eso solamente se modifica en las asambleas generales de delegados. No hay otro sitio donde modificar eso. Hay que ir a votar por eso. Hay que ir a votar, vote por el candidato que usted considere y que ese candidato lleve dentro de su propuesta una modificación en la entrega de los excedentes, porque de lo contrario no hay forma. No hay forma. Así es. Dori Argentina Rivas Cueva, bendiciones. Luis Peguero nos saluda desde San Pedro de Macorís. Bueno, Carlos Francisco, ¿algo más que quiere agregar antes de despedir la transmisión de hoy? Porque hoy vamos a despedirla. No es temprano porque ya nos hemos pasado,
para poder participar en una. Yo sí siempre participo en mi asamblea. Yo no dejo de participar. Yo siempre opino. Si me la toman en cuenta, que me la tomen en cuenta. Si no la tomen en cuenta, porque la mayoría no lo aprobó. Es la mayoría que manda, no lo que yo diga. Pero si cada uno de nosotros vaya a hacer sus aportes, ¿verdad? Y si encuentran eco, entonces eso puede prosperar. Desde mi casa, sí es verdad que nadie me va a escuchar. Así mismo es. Así es, don Julio, motivar a la gente que participe, que se integren. No hacemos nada con criticar desde aquí, es desde allá. Y sí, vamos todos a unirnos. Vote por quien usted entienda, pero vote por conciencia. Lo mismo que pedimos con las elecciones nacionales. Los maestros tenemos la responsabilidad de dejar a un lado lo político y ver los objetivos que queremos. Todos juntos, todos unidos. Y a ver si de verdad la cooperativa cambia algunas cosas que hay que cambiar, pero para eso hay que trabajarlo desde ahí. Así, no hay nada tan bueno que no tenga algo que mejorar. Y todas las instituciones del magisterio que son buenas, pero siempre hay algo que mejorarle. Miren ahora cómo está la tasa de interés, ¿verdad? En la banca, cómo está, ¿verdad? La cooperativa no varía, se queda ahí, se ha quedado ahí. Como ahora están hacia arriba las tasas, la cooperativa no sube, la cooperativa se queda en su misma, su préstamo no se lo incrementan, como han ido incrementando todos los préstamos que se tienen con la banca una tasa altísima. Bueno, es que la misma banca está pagando intereses para los que van a invertir altísimo. ¿Y de dónde sacan esos intereses? O de los que le cobran a los cuartos que ellos tienen prestados. Sin embargo, la cooperativa, sus intereses los mantiene estables. Esas son de las cosas que también hay que decirlo, porque cuando la banca baja los intereses, entonces dicen que la cooperativa no los baja y los mantiene estables. Es que los mantiene estables cuando baje y cuando sube, porque ahora están para arriba. Sin embargo, la cooperativa los mantiene estables. Carlos Francisco, gracias por su participación, siempre que nos trae luz sobre esas importantes funciones que ustedes realizan de orientar a los directores y directoras de cada uno de los centros educativos. Hay que seguir en eso, hay que seguir orientando, no importa que algunos no nos escuchan a veces ni arriba ni abajo, pero cada quien tiene que cumplir con lo que le corresponde. Así es. Bueno, así mismo, don Julio, vamos todos a aportar nuestro granito de arena desde nuestra posición para hacer lo mejor posible. Muy bien. Gracias y feliz resto del día para usted y para todos los que estuvieron conectados con nosotros. Y también feliz fin de semana. Todos debemos de ir a cumplir con nuestro deber de votar para elegir el que usted considere que mejor lo representa, tanto en los distritos como en la Asamblea General de Delegados. Nos vemos y feliz resto del día y feliz fin de semana para todos y para todos.